Buenas, algo que me quedó repasar, ¿no? Un poco la macro. A ver, ¿qué está pasando con esta situación en el mundo, básicamente? Algunas información importante que no es tan específica de cómo operar ahora. Confianza en el consumidor. Yo lo que estoy viendo es que en muchos países de Europa, en muchos países de la región, incluso de Latinoamérica, está bajando. Eso tiene una explicación por el lado del precio de los combustibles. En Europa sobre todo, está pagando precio de combustible que ya venían medio salados por el tema de Ucrania y ahora están más caros. Con lo cual eso impacta siempre en la confianza del consumidor porque el tipo que va a cargar nafta, viste, se encuentra con que el diésel le sale el doble, la nafta el doble. Siempre tiene un impacto negativo. Si miramos las reservas por otro lado, en otro índice en otro orden de cosas, miramos las reservas de crudo de China, van a ver que es una gran noticia, no una gran noticia como muy buena, quiero decir una gran noticia como que tiene un impacto. Miren, las reservas son las más grandes del mundo, las de China, etcétera, etcétera. Y está bien, tiene las reservas más grandes. ¿Qué pasa también con China? China no es un productor ni exportador de crudo y principalmente depende de dos cosas, de la demanda, o sea, de la oferta que puede conseguir y primero depende de que haya oferta del producto y de los posibles problemas logísticos. Estrecho de Hormuz y Estrecho de Malaca son muy importantes para China. Pero además, ¿cuál es el problema de no producir, digamos? El problema de no producir no es que hay un problema en sí, es que vos cuando tenés una demanda o una oferta, quiero decir, del producto, vos tenés que pelear con otros compradores a ver quién lo consigue. Entonces te pones en esa situación que si vos lo tenés en tu país, más allá de que, y acá hablamos de lo que sería algunos países o algunas les gusta hablar de soberanía energética y otro de seguridad energética, ¿no? Lo veía justo ayer a Galucho, que es el presidente de Vista, el CEO de Vista, y justamente hablaba de eso. Pues son dos cosas diferentes, uno tiene un tinte más, yo diría, político, ¿no? Eh, pero la ventaja de tener la oferta en tu país es que no tener problemas de logística. Por lo menos ese problema lo tenés solucionado. O sea, ninguna guerra te va a afectar la logística. Por supuesto te va a afectar al precio, porque es así, porque sube el precio, pero podés conseguir el producto a un precio más caro. De la otra forma podés tener un problema mayor. Entonces, ¿esto qué configura? Configura una situación en donde vos es lógico que tengas más reservas. Por otro lado, algo importante, las reservas, más allá de medirlas en miles de barriles de petróleo, millones de barriles, generalmente lo que tenés que hacer es llevarlas a días. O sea, ¿cuántos días te duran? ¿No? Porque en definitiva es eso. No es lo mismo un país con 2.000 millones de personas que un país con 300 o con una utilización energética muy diferente. Entonces, lo que para Argentina sería unas reservas gigantes, para Estados Unidos por ahí son 3 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy? Más o menos las reservas estratégicas de Estados Unidos generalmente están entre 20 y 40 días, más o menos, ¿no? Bueno, es un margen amplio, pero digamos, hay zonas donde hay momentos donde están más estoqueados y momentos donde hay menos inventarios. Y las de China están más cercanas a los 70 días, o sea, 60, 70, ahora están en la zona de 70, pero me parece que el mínimo fue en la zona de 50. Estamos hablando de que casi es el doble de días y un poco más también. Bueno, perdón, me estaba olvidando de Japón. Japón también tiene una reserva muy grande y tiene el mismo problema. Bueno, acá estamos hablando justamente de los inventarios de crudo, los millones de barriles y cómo está comprando hoy China a Irán, ¿no? Y hoy China a Irán le sigue comprando. Y tenemos dos cuestiones. Estados Unidos aumentó mucho sus exportaciones de crudo, casi 2.5 millones de barriles por día, que no es nada despreciable, ¿no? Pensemos que nosotros estamos exportando, nosotros Argentina, un poquito menos de 1 millón de barriles por día, ¿no? Y la exportación total que tiene la Argentina. Estados Unidos aumentó 2.5 como, ¿no? En 30 días. Para tener un orden de magnitudes. Que 1 millón no es poco. 2,5 millones por día aumentar es una bestialidad. Bien. Por otro lado tenemos que China está vendiendo más paneles solares. Esos paneles solares podríamos entender o tendríamos que seguir de cerca qué pasa con el cobre, qué pasa con la plata, porque paneles solares requieren de esos insumos para vender, para construirlos, quiero decir, ¿no? Si miramos lo que pasa con las acciones, este gráfico lo vimos, es el forward price earning del Standard Poor's, se está moviendo entre la zona de 20 y 25, es una zona alta, pero bueno, no es récord ni máximos. Estos gráficos yo se los voy a poner en Twitter para los que me siguen. Si no me lo piden en el grupo, yo se los paso. Para no olvidarme y que no tengan que hacer pausa en el video, ¿no? Pero, digamos, acá lo que tenemos. Esperen que me salta un cartel que no sé qué. Acá lo que estamos viendo es por cada sector
dónde está cotizando el price earning en zona de máximos y de mínimos, ¿no? Por ahora yo no veo ninguno que esté cerca de los mínimos, de decir, bueno, esto está en zona de mínimos históricos. Estamos hablando de máximos o zonas promedio. Y creo que en energía está más en el promedio. Después el resto está más empujado más al máximo que otra cosa. Está hablando de 20 años de historia, ¿no? Después tenemos el forward price earning sobre, acá que está comparando este gráfico. Este gráfico compara el mundo y las acciones de Estados Unidos, ¿no? Y el descuento que hay en, digamos, el mundo sacando Estados Unidos versus Estados Unidos. Y la prima de descuento. O sea, Estados Unidos está cotizando, como vimos en el primer gráfico, ¿no? Más de 20 veces las ganancias, mientras que el mundo está en 15. Que nos puede indicar esto? Bueno, o el mundo está muy abajo, si miramos la correlación, generalmente hay una correlación, ¿no? Vemos que esa correlación se va separando desde el 2010 a esta parte, pero tuvo zonas de máximo, zonas de mínimo, ¿no? Entonces, o el mundo está muy barato o Estados Unidos está caro, podríamos decir, ¿no? Si que creemos que este ratio, esta relación se va a cerrar. Esto nos da lugar a hablar de ratio, pero no voy a hablar ahora de ratio, me parece, porque se nos va a hacer muy largo. Pero ahora voy a hablar de ratios, sí, creo que sí. De último, si es largo, lo sacaron, no, mirá, nadie te obliga. Bueno, si miramos el Global Equity, lo que pasa en el Price Earning también, acá estamos hablando del mundo, ¿no? Cómo están las acciones del mundo en términos de Price Earning. Acá nos sirve para entender dónde está el mercado, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur parece en mínimos, también de los últimos 20 años, mientras que otros países están máximos. Todo esto nos lleva a pensar en ratios, por eso voy a hablar de ratios, o sea, si no queda incompleto. Seguimos con ratios, relaciones, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Ratio, ratio, relación, lo mismo. ¿Qué es diferente a spread? Spread es la resta, generalmente. O sea, el spread es uno menos el otro. Relación es uno sobre el otro, ¿no? La división. Y si hablamos, tenemos que mirar los sector financiero sobre el Standard & Poor's están mínimos. Mínimos por lo menos de los últimos 5 o 6 años. Si pensamos que esto tiene que subir al promedio, puede ser un buen momento para estar comprando financiero y vender el Standard & Poor's. Y para cerrar, esto lo vimos en el otro video en el que está solamente en el grupo, pero el sentimiento individual de los inversores se pone positivo. En el momento donde el Standard & Poor's, vamos a mirar el Standard & Poor's brevemente, está en máximo, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, más allá de estar en máximo, tuvo este rebote. Los retail estuvieron con un sentimiento negativo en todo el rebote y ahora se ponen positivo, con lo cual es muy posible que caiga, digamos. No porque uno sea un contrea, porque generalmente pasa esto. Lo hablé en varios videos. Bueno, la tasa a 10 años también la vimos en el otro video, pero acá lo que tenemos es algo interesante también para el inversor de Argentina, para el inversor de cualquier lugar, para el inversor global. Hoy en día, digamos, con la facilidad que hay de invertir en otros países, desde Estados Unidos puedes invertir en cualquier lado, el inversor, sobre todo el particular, ¿no? Que tiene mucha flexibilidad. Muchas veces esto no lo ve el inversor particular porque está acostumbrado, pero puede hacer lo que quiera con su plata como quiera, no es diferente a un fondo. El fondo tiene tantas restricciones muchas veces. Entonces, si miramos acá, lo que estamos viendo es la tasa, ¿no? Primero, lo que vemos, una indicación importante, la tasa está pagando más que la inflación, o sea, hay tasas reales positivas. Vos te colocas un bono y cobras más que la inflación esperada. Eso para el inversor es bueno, significa que va a ganar poder adquisitivo, o sea, va a ganar plata, no va a perder contra la inflación. Después empezamos a hablar de, bueno, ¿qué me conviene? Y uno ahí por ahí mete, no sé, el que está en Argentina va a decir, bueno, a ver cuánto me paga este bono, y vos por ahí ves que paga, no sé, 300 puntos, 400, 5%, 6%, 7%. Bueno, lo comparás contra esto y vas a ver que decís, che, pero pará, un bono corporativo de Estados Unidos me está pagando a razón del 5%. ¿Y qué riesgo tengo? Y bueno, no es lo mismo comprar un corporativo de Estados Unidos que un bono soberano de Argentina, ¿no? No es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Uno a veces lo da por sentado. Pero ¿por qué no es lo mismo? Podemos pensar un bono como una... Podríamos pensar un bono como una... Imagínate que un bono lo podríamos pensar de esta manera. Es un bono del tesoro. Bueno, si no sabes de opciones, me vas a putear. Pero por ahí te sirve para aprender de opciones. El primer puntapié para aprender de opciones.
tenemos un curso gratis por ahí que está en YouTube. Un bono del Tesoro de Estados Unidos más un put sobre el país o la empresa que estás operando. O sea, vos lo que estás haciendo es comprando un bono del Tesoro y vendiendo un put de deuda sobre ese país. Estás asumiendo ese riesgo de crédito, ese riesgo de default. Eso es, podés analizarlo así. Entonces, eso te muestra, o eso por ahí te simplifica o te facilita ver qué riesgo estás asumiendo por emitir un put sobre ese país. ¿Me explico? Entonces, mira, si yo opero, no sé, compro bonos corporativos de Estados Unidos, pago un 5%, me pagan un 5% y un 7% me paga Argentina, significa que vos estás básicamente vendiendo un put por un 2% adicional de riesgo, por un 2% de retorno adicional, ¿no? De excess return, digamos, retorno adicional, estás vendiendo un put de default sobre el gobierno de Argentina. Si yo te lo pongo en esos términos, vos estás dispuesto a vender un bono, un put sobre un default de Argentina por el 2%. Esa sería la pregunta. Generalmente la respuesta tiende a ser no. Si estás afuera de Argentina, generalmente ni hablar. Si sos argentino, bueno, a veces el 2% empuja, a veces no es el 2, es el 4, pero bueno, eso está ahí por verse. Pero bueno, acá por ejemplo tenés emergente ya en 6% o high yield cercano a 7, ¿no? 7, 8. Bueno, high yield tenés algunos ETF como el HIG, ¿no? HIG. Estos son ETF que operan en high yield. Si ustedes se acuerdan, durante el 22 lo seguimos mucho esto. También la época del 23 porque estaban en tasas muy interesantes, pero bueno, ahora esa es la tasa, eso sirve para comparar contra otros países y demás y ver si uno está cobrando lo que quiere, ¿no? Con el riesgo que asume. Y después tenemos el tema de dónde están el riesgo de la inteligencia artificial, si querés, en términos de crédito privado, dónde está la maduración de los bonos, ¿no? ¿En qué años? Bueno, si vemos el 26 no parece ser un gran desafío, pero el 28 parece ser un desafío por lo menos mucho mayor y después va cayendo. Esto lo que nos muestra es un poco los inversores y las empresas de inteligencia artificial donde van a tener que rolear su deuda. Y el roleo de su deuda, bueno, lo van a tener que hacer, lo van a ir haciendo de forma paulatina y van a hacer generalmente lo que se hace siempre, que es que la plata se agarra cuando se puede. Entonces cuando vos tenés la oportunidad van a tomar dinero, pero sabés que en el 28 se vienen unas renovaciones, un rollover grande. Esa deuda se va a rolear generalmente. Y después, bueno, tenemos una encuesta que hace la Fed de Dallas, que es cuándo se va a abrir el estrecho de Hormuz. Y si miramos esta encuesta y miramos la curva de futuros, lo que tendríamos que ver es que lo que nos está diciendo acá es que creen que el mercado cree que en agosto se va a estar abriendo el estrecho de Hormuz. Y eso un poco se refleja en la curva, ¿no? Si miramos, acá tendríamos que mirar CL, el Q, que es el de agosto, para entender, acá está cotizando en 85, julio está en 89 y diciembre está en 77. La verdad es que el mercado, la encuesta me parece que dice otra cosa que lo que dice la encuesta. Digamos, el precio del crudo dice otra cosa que lo que dice la encuesta. Yo veo que no lo veo tan marcado acá, ¿no? Pero bueno, puede ser, no lo sé, habrá que ver. Viendo esto, yo veo una oportunidad en vender diciembre, ¿no? Y si miramos el oro, cobre, lo vimos en otro video también, bueno, acá vemos que está habiendo otra vez un salto en el ratio. Un detalle o una curiosidad estadística, si se quiere, es cómo están sobreperformando los unicornios, ¿no? A lo que es el índice, al Standard & Poor's y al Russell, sobre todo al Growth, ¿no? La verdad es que muy por encima. Y bueno, es interesante porque este año, digamos, se ven varias emisiones de acciones nuevas. Y el Bitcoin, que está superando la zona, bueno, superó la zona que veníamos viendo, sobre todo en
dominación, bueno, más allá del gráfico que lo vimos, la dominación del mercado, ¿no? Frente a otras criptos. Está otra vez tomando preponderancia. Hablé algo de ratios. Lo vamos a ver en otro video que va a ser específicamente de ratios. Así no lo hacemos muy largo este video. Y en el otro explico solo ratios. ¿Qué sirven? ¿Para qué son? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las ventajas? Algo que yo lo aprendí bastante más tarde que cuando me lo explicaron. Nos vemos la próxima. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.